Quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí vinieron al maratón de oración? Quisiera ver las manos levantadas. Qué bueno. Qué bueno. Gracias, queridos. Maratón de oración comenzó antes de las 6 de la mañana. Ya antes de las 6 ya habíamos hermanos y hermanas aquí reunidos para orar. Y concluyó a las 12 de la medianoche. Siempre nos vamos a encontrar con alguien que diga: eso es muy largo, eso no se puede, eso está difícil, eso es imposible. Siempre nos vamos a encontrar con gente que llana y sencillamente el estado anímico de ellos no les permite ver más allá. Sin embargo, gracias al Señor por la gente entusiasta, por la gente determinada, por la gente decidida. ¿Sabe qué sucedió el viernes a las 12 de la noche? La gente no se quería ir. Es interesante. Yo tuve que hacerme de oídos sordos para no escuchar a la gente que me gritaba en el altar. El altar estaba lleno de jóvenes, todo esto estaba lleno. Tuve que hacerme de oídos sordos para no hacerle caso a la gente que decía: vamos a seguir. Hubo gente que debió haber sido de 24 horas. Claro, como uno siempre tiene un espíritu de sospecha, yo dije: sí, porque no estás aquí desde las 6 de la mañana. Pero fue una experiencia hermosa, una experiencia de bendición, de ministración de la palabra de Dios. La gente que oró, la gente que ministró, estaba con el corazón involucrado en la experiencia, y agradecemos al Señor por ello. Próximamente le vamos a anunciar, hoy no, pero próximamente le vamos a anunciar a usted el día del próximo maratón de oración. Y confiamos en el Señor que pueda estar presente. A los hermanos que nos visitan en esta mañana les estamos agradecidos. Qué bueno que escogió estar con nosotros para adorar al Señor juntos. Y desde luego, recuerdan al doctor Campos, que hace 2 domingos atrás vino por aquí y nos predicó la palabra del Señor. El doctor Campos es oriundo del Perú, profesor de teología en su tierra natal y profesor de teología invitado en un sinnúmero de países del mundo. El doctor Campos vino a Puerto Rico para ofrecer un curso dentro del Seminario Evangélico de Puerto Rico en términos de la teología pentecostal. Ya terminó su curso y obviamente el martes se regresa de nuevo al Perú. Nosotros fuimos edificados con su sermón y yo le invité para que vuelva a compartirnos la palabra del Señor en esta mañana. Así que le dejo con usted al doctor Campos. Hermanos, muy buenos días. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. Ya esta es mi iglesia. Yo la siento así. El cariño que ustedes tienen es abundante. Y el cariño de los estudiantes, incluso del seminario, mayormente pentecostales, ha sido maravilloso. Las muestras de afecto que me han dado, y me han regalado cada día algo. Siempre algo me traían a la clase, como en el pasado, que los alumnos traían una manzanita por profesor.
hemos comido de lo lindo ahí en el seminario de receso, porque el cafetín, que creo que cerraban a las 7 de la noche normalmente, pero esta vez cerraban a las 2 de la tarde, entonces fue motivo para una coinonía, para una comunión. Entonces cada uno traía cosas y a la hora del receso, del cambio de hora, era pues un festín realmente, así como mismos pentecostales, ¿no? Para nosotros tanto el ayuno como la comida representan dos aspectos muy importantes. Ayunamos en tiempos difíciles, ayunamos en tiempos buenos también, ayunamos por otra gente, intercedemos, pero también comemos, y Jesús comía de lo lindo, ¿no? Jesús, por eso le dijeron que era comilón y bebedor, pero él comía porque quería la comunión con la gente y buscaba a la gente para estar con ellos, y la comida era el momento muy bueno y agradable para que él pueda compartir. Y claro, eso quedó muy grabado después en la iglesia. Y ahí en el libro de los Hechos, en el día después de Pentecostés, iban a las casas y comían con alegría y sencillez de corazón. Estos días hemos estado hablando de pentecostalismo, me han llevado por diversos lugares, casi ya conozco toda la isla, me han llevado por todo lado. Y ayer vi el mapa de Puerto Rico, y efectivamente he dado toda una vuelta a la isla, ¿no? Y yo doy gracias a Dios porque me ha hecho conocer este país muy bueno, y conozco algo, ya me enteré algo de la experiencia pentecostal de este país, así que estoy muy agradecido al Señor. Y precisamente de esto es lo que yo quisiera en esta mañana poder compartir. Pentecostés fue para nosotros, ha sido y será siempre el punto de referencia de nuestra identidad, de nuestra teología, de nuestro vivir, nuestro diario vivir. Y permanentemente en los cultos intentamos reproducir esta experiencia viva de Pentecostés, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos caracteriza a los pentecostales. Después de Pentecostés, Hechos capítulo 2, han habido otros pentecosteses, para decirlo de alguna forma. Está Samaria, el Pentecostés samaritano. Hay otro Pentecostés en la casa de Cornelio, cuando Pedro estaba hablando, cayó el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, y sucedió todo lo mismo que el día de Pentecostés. Luego más adelante, capítulo 19, en Éfeso, igual, ¿no? No sabían todavía lo que era el Espíritu Santo, pero de pronto recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Hay que como varios Pentecostés después del Pentecostés de Jerusalén. Y ahora quisiera que ustedes me acompañen en la lectura de la palabra en Hechos, el capítulo 8. ¿Qué es lo que pasó? Habían ya estado celebrando Pentecostés. Vamos al capítulo 8 del libro de los Hechos. Han matado a Esteban, y Lucas escribe en el 8:1 diciendo: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, que con algún nivel de autoridad probablemente en el pueblo les respetaron que se quedaran allí. O se quedaron ahí porque ya estaban viejitos, ¿de a dónde van a correr también? Puede ser, ¿no? Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, miren cómo el pueblo de Dios siempre saca algo bueno de lo malo. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba al Mesías o a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados.
Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño, ¿hasta quién? Hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, o eran bautizados hombres y mujeres. También creyó el mismo Simón, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito o perplejo. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y habiendo hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Que Dios bendiga esta palabra. Acompáñenme en oración, por favor. Señor amado, te damos muchas gracias en esta mañana por esta palabra tuya que recuerda tu presencia en diversos lugares, desde Jerusalén, pasando por Samaria, Éfeso y hacia todas partes del mundo, incluso llegando a nuestras tierras. Señor, te pedimos que tú bendigas esta palabra y nos abras el entendimiento para comprenderla y ser edificados en tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, se trata del Pentecostés samaritano. Este Pentecostés samaritanos tenían algo especial, ¿no? Cuando uno piensa en Samaria, bueno, piensa en una tierra distinta a la de los judíos. Estaban en la misma Palestina en el Antiguo Testamento, eran parte del pueblo de Dios, cómo no. Pero allá por el año 722 a.C. hubo una invasión de los asirios que vinieron, invadieron Samaria, maltrataron a la gente, abusaron de las mujeres, y entonces la raza samaritana se mezcló y ya llegaron a ser mestizos, y no eran judíos puros, no eran samaritanos puros o hebreos puros, de modo que los mismos hebreos, los judíos, tenían como cierta aversión a los samaritanos, los despreciaban por ser mestizos y por no ser la raza pura que ellos hubieran querido. Entonces los samaritanos siempre sufrían la estigma de parte de los judíos, el maltrato, el rechazo, la xenofobia, como quiera que se llame, el mismo pecado es.
sufrían el desprecio de los samaritanos. Pero para Dios no hay tierra mala. En realidad todos los pueblos son iguales ante los ojos de Dios, y Dios quiso bendecirlos con un avivamiento, quiso bendecirlos con su presencia, y llegó también el evangelio a Samaria. Samaria entonces ahora el lugar, pero las condiciones en las cuales Felipe el evangelista llega a Samaria son condiciones que hay que tener presente. Miren, hermanos, cuando viene un gran mover del Espíritu de Dios, no quiero llamar avivamiento a lo que sucedió en Pentecostés ese día, porque en realidad no es un avivamiento, es mucho más que eso. Es la matriz de todo avivamiento, es la madre de todos los avivamientos. En realidad es el cambio en la historia, la presencia de Dios mismo moviendo a su iglesia, a las naciones, para predicar el evangelio. Pero ¿qué pasa cuando sucede un gran mover del Espíritu? Hay un pueblo que se goza, hay un pueblo que canta. Estamos cumpliendo casi 100 años de pentecostalismo aquí en Puerto Rico. Ayer tuve la bendición de estar en la iglesia Asamblea de Dios, no sé cómo se llama el lugar, pero me llevaron también a, ¿cómo se llama este sitio donde nació la iglesia? A Ponce. Estuve por Ponce, tomamos las fotos de ley, obligatoriamente. Pero bueno, 100 años. Y hablábamos en la iglesia Asamblea de Dios, ¿qué ha pasado después de los 100 años? ¿Cómo está la iglesia? Y me hablaban, ellos mismos testificaban de que se ha perdido el fervor inicial de ese gran despertar, de ese gran avivamiento, como queramos llamarlo. Es decir, eso pasa normalmente, que hay un gran avivamiento y uno como que quiere quedarse allí estancado. Pero el avivamiento o la presencia de Dios, como el día de Pentecostés, cuando hay un Pentecostés, es para que el pueblo salga a las naciones y evangelice, que se empodere con el Señor y luego salga a predicar el evangelio. No tiene sentido la búsqueda de la unción si no es para la evangelización. Como decía el hermano que estuvo, el trompetista que estuvo cuando yo estaba predicando hace 2 domingos fue, ¿no? Decía, sin unción no hay función. O sea, me quedó muy grabado. Es decir, no tiene sentido la vida sin la unción. Pero una vez que viene la unción es para llevarla a otros, es para que se extienda. Entonces, el Espíritu de Dios cuando llega a una casa es para que se extienda, es para que algo pase, para que el pueblo se movilice. ¿Y qué había pasado con los discípulos de Jesús? Se quedaron en Jerusalén y no querían salir de Jerusalén, se quedaron estancados allí. Cuando el propósito era, según 1:8 del libro de los Hechos, que me sean testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que dice la palabra. Pero se habían quedado por un tiempo. Y entonces Dios permitió que haya una persecución. Y ahí estaba Saulo. Yo creo que Saulo ha sido levantado por Dios de alguna forma también. Dios permite que Saulo comience a perseguir de manera sanguinaria a la iglesia, porque buscaba a la gente, a los cristianos, para matar. Pero a esos que buscan hacer el mal a la iglesia, hay un castigo que Dios les da: los hace cristianos. Yo le decía a los estudiantes que teníamos en el salón que eran bautistas, ¿no? Los bautistas antes nos han perseguido a los pentecostales. ¿Y saben cuál es su castigo? Los ha vuelto más pentecostales que los pentecostales. Y eso es lo que pasó con Saulo. Se volvió un tremendo hombre de Dios, el Señor lo llamó, le cambió la vida, le cambió la mentalidad y se volvió un acérrimo evangelista, anunciador del reino de Dios, predicador del Mesías. Y él conocía muy bien desde dentro lo que era la dinámica de la religión judía, así que fue un excelente instrumento en las manos de Dios. Entonces Dios siempre cambia, trastorna la historia. Entonces vemos aquí, quiero que ustedes se fijen conmigo, me sigan un poquito lo que dice allí en el pasaje, a partir del versículo 4. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Es decir, fueron perseguidos, salieron de Jerusalén y ahora tenían que aprovechar. ¿Qué hacer cuando uno está en diáspora? ¿Qué hacer cuando uno es migrante?
¿Qué hacer cuando uno está afuera? Uno tiene que aprovechar el tiempo y predicar a Jesucristo. Y eso es lo que hace Felipe. Llega a Samaria y comienza a predicar a Jesucristo. Comienza a hablar del Mesías. ¿Qué pasa con Samaria? La primera cosa que pasa con Samaria es que recibe el evangelio del Mesías. Recibe la predicación acerca de Cristo. Los samaritanos también creen en Dios. Los samaritanos tenían por costumbre solamente tener el Pentateuco. Y no, por odio, por el problema con los judíos, no querían saber nada de los profetas, no querían saber nada del resto de la ley del Antiguo Testamento, y se habían quedado con el evangelio. Hay un evangelio que se llama el evangelio samaritano, y que solo es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces tenían como cierta reacción. Es decir, cuando uno maltrata a la gente, cuando un pueblo se siente maltratado, entonces tiene como cierta aversión a cualquier cosa que tú le hables acerca del Señor. Y esto pasaba con los samaritanos. Hasta que llega Felipe y, ungido con el poder de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, Felipe habla acerca de Cristo. Y entonces pasan muchas cosas. La primera, después de recibir el evangelio, comienza Samaria a experimentar en las señales del reino. Comienza a vivir lo que es realmente, o a conocer lo que es realmente el poder de Dios. Ellos conocían un poder, pero era el poder de la magia, era el poder de la religiosidad popular, era el poder del encantamiento. No quiero pensar que Puerto Rico, esta ciudad encantada, este país encantado, haya vivido algún tiempo también bajo el encantamiento de un Simón. Han habido muchos Simones aquí en esta isla, probablemente. A lo mejor ustedes ya no se acuerdan, pero por la historia sabemos que han habido tradiciones de espiritismo, de ocultismo, tal vez de satanismo y otras religiones cuyo Dios no era nuestro Dios, y adoraban entonces a los demonios. Y entonces hay toda una experiencia anterior. Lo que pasa es que la gente, al principio, como tiene necesidad para resolver sus problemas, a veces la gente se deja encantar, se deja embelesar por lo que es la magia, por lo que es la hechicería. No sé, ya yo he preguntado a varios y me han dicho, no, ese es ya un asunto superado, que ya eso ya no hay aquí en la isla. Antes había. Como que me quieren decir, como, no, es que era la gente ignorante que creía en esas cosas. Déjeme decirle, hermano, yo no vengo a predicar del diablo aquí, vengo a predicar de Jesucristo. Pero tenga la seguridad que el diablo se levanta como un león rugiente contra aquellos que buscan adorar al Señor. Y él está vivo, está vivito y coleando, decimos nosotros. Y siempre está buscando encantar. Eso es lo que decía Pedro, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de la gente para que no les resplandezca la luz del evangelio. Samaria estaba encantada, estaba bajo el poder de la magia. Simón les había engañado con sus artes mágicas y los tenía embelesados, y la gente decía, este es el gran poder de Dios. Quiero que tú te preguntes, ¿qué dice la gente? ¿En qué anda pensando la gente de Puerto Rico, la gente que no es creyente? ¿Con qué anda encantado? Uno se puede encantar. Hay gente que se encanta con el dinero, hay gente que se encanta con los poderes espirituales ocultos, hay otra gente que se encanta con el deporte, hay gente que se encanta con la política. Ay, Dios mío, estoy tocando temas difíciles. Hay gente que se encanta con otras cosas, con cosas materiales, porque a lo mejor sienten que están resolviendo sus asuntos, sus problemas, lo sienten así, o se refugian en la droga. En fin, la gente se encanta con cualquier cosa y no pueden salir de esa situación a menos que Cristo venga, a menos que se le predique un evangelio verdadero, a menos que el poder de Dios se contraponga contra esos poderes ocultos. La gente no va a salir de su situación. Y eso le pasó a Samaria. Era una ciudad encantada, era una ciudad bajo el poder de la magia. Simón los tenía engañados y atrapados. ¿Cuánta plata no habrá recibido Simón de parte de la gente? Porque se suele pedir dinero. Ahí ustedes ven que él piensa que todo se resuelve con dinero. Cuando vio que Felipe hacía milagros y señales, que quiso comprar el poder de Dios con dinero.
Y ahí se encontró con un Pedro terrible, ¿no? Pedro no aguanta pulgas, decimos nosotros en Perú. Pedro no aguanta pulgas y le dijo: en prisión de maldad veo que estás, ¿no? Y tu corazón no es claro y transparente. Le llamó la atención. Esto es lo que pasa ahora en este tiempo, hermanos. Hay gente que también está encantada, incluso diría yo, en las iglesias. Anda encantada con la posibilidad de volverse rico de la noche a la mañana. Y no es así. Yo creo que Dios quiere la prosperidad de todos, eso estoy plenamente convencido. Pero hay maneras como llegar. ¿Sabe qué es la prosperidad? Empieza con uno mismo. Empieza con la sanidad del alma. Empieza cuando nosotros estamos en buenas relaciones con nuestro Dios. Entonces Dios comienza a prosperar a su pueblo. ¿Cómo no? En términos materiales. El testimonio que dio nuestra hermana que estaba cantando, ese es el testimonio que vivimos nosotros cada día también. Es que Dios siempre sostiene a sus hijos. Podemos vivir por fe y Él nunca nos desampara. El Señor siempre está allí para prosperarnos y para bendecirnos. Pero no es el dinero lo que nos mueve. Lo que nos mueve más bien es el poder de Dios, las señales, es decir, la salvación. La salvación había llegado a Samaria y ahora comienza todo el pueblo a abrir los ojos. ¿Cuál no sería el encantamiento de Simón el Mago? No creo que simplemente sean algunas artes así de prestidigitación. Era poder demoníaco que estaba con él. ¿Cómo puede un hombre engañar a todo un pueblo? Una vez pregunté eso y me dijeron: pregúntale a los políticos. ¿Cómo puede un hombre solo engañar a todo un pueblo? Desde el más chiquito hasta el más grande, todos creían que era el gran poder de Dios. Un engaño absoluto. ¿Cómo puede hacerlo? Tiene que haber sido con fuerzas demoníacas, con fuerzas diabólicas. Y ahora cuando llega Felipe, anuncia el Evangelio de Cristo. Yo creo que ha sido simple y sencillo su mensaje, pero el mensaje del Mesías le cambió la vida a toda una ciudad. Y entonces, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios que había liberación de los endemoniados. Los que tenían demonios solitos comenzaban a manifestarse, y me imagino que allí Felipe habrá dicho: calla y enmudece, y entonces eran liberados los endemoniados. Esto demuestra que la magia y las artes de Simón el Mago eran artes demoníacas. Si no, no hubiera habido liberación. Hubo liberación del pueblo, me imagino cantidades. Pero ¿cuándo es que viene la liberación? Nosotros los pentecostales estamos muy acostumbrados a la liberación de espíritus o liberación de endemoniados. Pero hay una liberación mayor, ¿sabe cuál es? Que es anterior a cualquier arte de liberación. Es la liberación que viene por la palabra de Dios, por el conocimiento.